Bienvenidos a Nueva Oportunidad, donde decimos que nunca es tarde para volver a empezar, sea lo que sea. La gran mayoría de nosotros estamos en la necesidad de algún tipo de intervención de parte de Dios. Sea de que estemos atravesando a un ser querido por un problema grave de salud, sea que nuestra economía, nuestro trabajo esté complicado, sea que nuestras relaciones familiares se hayan visto perjudicadas, si algo tenemos todos en común es la necesidad de un milagro. Decimos, solo un milagro podría ayudar esta situación. La pregunta es, entonces, ¿qué impide de que podamos observar, alcanzar y experimentar milagros? Porque de que sabemos que estos existen, existen. Pero ¿qué impide que experimente la intervención de Dios en ese tema específico? Para entenderlo, hablemos por un momento sobre la bendición de la tecnología. Hablemos por un momento de la bendición de lo que conocemos como los sensores de movimiento. No sé cuántos ya han instalado en sus casas, conozco casas muy modernas que tienen sensores. Tú entras a la habitación y se prende la luz. ¿Han visto estos baños modernos? Donde tú entras, se prende la luz. No tienes que ni siquiera tocar las perillas. Solo pones tu mano debajo del caño y cae el agua. Pones tu mano debajo del jabón y automáticamente cae el jabón. Y eso es ideal, especialmente para lugares públicos. El otro día estaba en el gimnasio, alguien salió del baño y se fue a entrenar. Digo, yo no quiero agarrar sus máquinas. Dije yo, ¿por qué no se lava las manos? Si eres un poquito, me tengo que lavar, solo pones tu mano debajo del caño, cae el agua, pones tu mano debajo de una maquinita y te seca las manos. Ya no tienes que abrir las puertas porque las puertas se abren de manera... Los sensores de movimiento son una bendición. Vivimos en un mundo de constante movimiento. Todo se mueve. Pero ¿sabe qué es lo más irónico? Que lo único que no se mueve somos nosotros. Hemos permanecido estáticos ya por mucho tiempo. Y el permanecer estático, estudiando la palabra de Dios, veo que es aquello que está impidiendo que tú puedas experimentar algo maravilloso de parte de Dios. Así que el principio que vamos a aprender el día de hoy, si quieres anotarlo, tu milagro requiere movimiento. Otra vez, tu milagro requiere movimiento. Si no te mueves, poco difícil ver un milagro, porque hay milagros que requieren acción. Hay milagros que requieren movimiento. Y para ilustrar este principio, abramos la palabra de Dios al Evangelio de San Marcos, donde se narra la historia de una mujer que en sufrimiento y a la vez en movimiento alcanzó no solo a Jesús, sino alcanzó el milagro que ella por mucho tiempo estaba necesitando. Y yo espero que cada uno de nosotros, al estudiar la palabra el día de hoy, podamos también aprender y aplicar los principios que ella aplicó. Marcos 5:24, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual ¿qué hacía? Lo apretujaba, lo presionaba, lo apretaba. Había demasiada gente. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años, recuerda la cantidad, 12 años que padecía de una enfermedad, un tipo de hemorragia por 12 años. ¡Qué terrible! Y recordamos que en esos tiempos, por más que aún en la actualidad sería algo demasiado incómodo para muchas, más en esos tiempos que no tenían las facilidades que hoy en día
tenemos. Verso 26. Había sufrido mucho había sufrido. Es una persona en sufrimiento a manos de varios médicos. Se había gastado todo lo que tenía, a tal punto, sin que le hubiera servido de nada. Había invertido, había hecho consulta en esta clínica, había hecho consulta en la otra clínica. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás y entre la gente le tocó el manto. Pensaba ella, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y efectivamente, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿Cuántos tienen algún tipo de aflicción en su vida de la cual quisieran quedar libres? ¿Cuántos vienen arrastrando, quizás no 12 años, quizás un par de años, un par de meses, a un dolor, quizás no físico, quizás no es una aflicción física o muscular, quizás es una aflicción del corazón, una depresión, una crisis de ansiedad, conflictos en el hogar, en la relación? Y esto ya tiene un buen tiempo y pareciera que nada cambie. Y esta mujer, hemos leído, invirtió dinero, hizo lo que pudo hacer y al final el texto nos indica que iba de mal en peor todavía. Esta mujer estaba en necesidad de un milagro. Tú estás en necesidad de un milagro. Pero la diferencia es que esta mujer, ¿sabes qué dijo? No voy a esperar acá sentada a que simplemente ocurra algo. Yo también haré mi parte. No voy a esperar acá en mi sala a escuchar un podcast, que son buenos, por si acaso. O ver una predicación de algún predicador favorito, que también es muy bueno. No digo que no se haga, se tiene que hacer. Contribuye y nos nutre. Pero ella dijo, hay algo más que yo puedo hacer. Y es que mientras por un lado tenemos el deseo de hacer algo al respecto, en referencia a nuestro matrimonio, a nuestra economía, a las decisiones que tenemos que tomar, tenemos un enemigo en común llamado Satanás, que te va a poner obstáculos. Y seamos sinceros, durante este presente año 2024, ya para el mes de marzo, él ha puesto ya varios obstáculos en tu vida, que han causado que tú te desanimes, que han causado que tú te decaigas y cuestiones si en verdad vale la pena continuar con puntos suspensivos. Satanás pone obstáculos en tu vida. Y tú y yo hemos experimentado esos obstáculos. Pero esta mujer decía, ya no voy a permitir que los obstáculos se interfieran entre lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por eso tienes que moverte. Tienes que acercarte a Dios. Quedándote como tú estás, las cosas difícilmente van a cambiar. Tú necesitas tomar un paso más en tus relaciones con Cristo. Tú necesitas, por tu bienestar, por tu paz, tú necesitas tomar un paso más cerca a Dios. Por eso vamos a aprender a movernos a través de ciertas circunstancias, a abrirnos paso. Así que vamos a notar 4 cosas que esta mujer tuvo que abrirse paso y moverse a través para alcanzar aquello que tanto su corazón y su cuerpo anhelaba. Número 1, muévete a través de tu dolor del pasado. Tienes que aprender a moverte a través del dolor, a pesar del dolor que estés experimentando, a pesar del corazón partido, como diría nuestro buen Alejandro Sanz. A pesar del sufrimiento profundo que tienes, es necesario que no te quedes en el dolor, sino que tomes un paso de fe y te muevas. ¿Cuántos años estuvo esta mujer con dolor y aflicción? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos años? 12 años. Muchos nosotros tenemos un dolor. ¿Cuál es tu dolor? Es distinto al dolor de la persona que está al frente tuyo. Pero es dolor al fin. Y es real. Y no hay que minimizarlo. Marcos 5:25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía, que sufría de hemorragias.
Un dolor físico puede ser. La enfermedad de un ser querido. Una depresión. Una crisis de ansiedad. Un matrimonio roto, una traición, abuso, la crisis financiera, el desempleo. Cada uno está atravesando por un dolor diferente. Algo sabía esta mujer que quizás nosotros necesitamos recordar. ¿Y cuál es? Jesús es la respuesta. Para esta mujer Jesús era la respuesta. ¿Y sabes qué es la respuesta para tu vida? Jesús. Ella aún en dolor, yo no me imagino, quizás estaba sufriendo, pero agarró sus cosas, pidió su InDrive, la recogieron, la llevaron a la plaza, aún con todo el dolor y la aflicción que sentía, y decía, no, lo que yo necesito es Jesús. ¿Y sabes qué? Lo que tú necesitas es Jesús. Conocerle a Él y desarrollar una relación real con Él. Es difícil cuando tenemos dolor. Hace unas semanas sucedió algo interesante. Pero para esto tengo que contar lo que pasó hace años. Hace años, mi esposa y yo tuvimos la bendición de viajar a Hilo, donde conocimos una linda pareja, un lindo matrimonio. Nos hicimos amigos, ellos luego se mudaron a Tacna, y ellos venían a la iglesia a escuchar la prédica los domingos en la madrugada. Desde Tacna venían hasta Arequipa. Y tú que vives acá nomás 3 cuadras, vienes cada 3 semanas. Ellos venían desde Tacna hasta Arequipa a escuchar la prédica, se acababa el servicio y se regresaban a Tacna. Súper linda familia. Llegó la pandemia, todo el mundo se desconectó. Seguimos con nuestras vidas. Y hace unas 3, 4 semanas estábamos temprano acá acomodando las cosas. Y yo volteo y veo unos huéspedes del hotel saliendo. Y los observo, y los miro, y me miran, y nos miramos. Y dijimos, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Y tú eres tú? También soy yo. Y era esta linda pareja, que por cosas no del destino, sino por intervención divina, se habían hospedado, porque el esposo me cuenta y me dice, ¿sabes qué, Alonso? Yo tenía reserva en otro hotel. Y cuando llegamos ayer, sábado, a ese hotel, había complicaciones en la reserva. Y así como locos tuvimos que buscar qué opción teníamos y tuvimos que venir aquí, sin saber que tú estabas acá. Y ellos me cuentan la difícil temporada que les está tocando vivir. Tener un hijo muy enfermo, pero muy enfermo, son uno de los mayores dolores que un papá o una mamá puede experimentar. Papá o mamá prefieren sufrir uno mismo que ver a nuestros hijos enfermos. Pero ellos se habían comprometido, y es interesante, la semana pasada, antes de su viaje a Arequipa, se habían acercado a Dios y se habían comprometido a buscar, y tenían tantas dudas entre semana, y el esposo me dice, es solo encontrarte acá, y vinieron al servicio, participaron del servicio, sin querer queriendo. Era una confirmación de Dios, de que todo iba a estar bien, pero era necesario abrirse paso en medio del dolor. Tú necesitas avanzar a pesar del dolor. Lo segundo, tienes que moverte a través de la decepción. Tienes que moverte a través de la decepción, de la frustración. ¿Cuándo salimos decepcionados? Cuando las cosas no resultan como esperábamos. Nos sentimos frustrados cuando vivimos lo mismo una y otra vez. Pero es en esa frustración donde la gran mayoría de nosotros nos detenemos a lo que yo llamo y sabemos y lo identificamos como una crisis de fe. Y es en ese punto donde la gran mayoría dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué me esfuerzo? He intentado tantas cosas y nada cambia. Marcos 5:26, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, ¿cómo le iba? Y todos juntos decimos, de mal en peor.
¿Alguien ha sentido alguna vez que las cosas en vez de mejorar se están complicando? No eres la única persona. Y no es desvalorar lo que estás sintiendo, porque lo que tú sientes es real. No trato de desvalorar, pero también tratamos de tomar conciencia de que la gran mayoría de nosotros a veces atravesamos por temporadas muy complicadas. Y es en esa complicación donde muchos se detienen y dicen, ¿ya para qué? Satanás nos susurra al oído y nos dice, nada va a cambiar. Todo sigue igual. Y es una mentira que va repitiéndose en nuestra cabeza. Y hemos aprendido que una mentira repetida varias veces nos afecta como si fuera verdad, siendo aún mentira. Y cuando ese pensamiento de que nada va a cambiar, todo está mal, vamos de mal en peor, llegue a tu vida, tienes que combatirla con las promesas de la palabra de Dios. Las cosas no resultaron como debía ser. Imagino ella, al ver las primeras hemorragias, quizás ella hizo una cita en la clínica, se fue a hacer ver y ella esperaba, bueno, me van a dar un tratamiento y acá se acaba la cosa. Pero no. Fue un doctor, fue otro doctor y otro doctor y otro doctor. Dice la palabra que gastaba todo lo que tenía, pero al final se quedaba sin dinero y sin mejoría. Cuando las cosas no resultan como esperábamos en un principio, ¿qué es lo que sueles hacer? El peor error que puedes hacer es tirar la toalla, porque te vas a perder de algo muy grande. Si esta mujer se hubiera quedado en la casa y hubiera dicho ya, Jesús ha llegado al pueblo, ¿ya para qué? He intentado todo. Hubiera seguido enfermo. Y esa actitud que a veces tienes de abrazar esa mentira del enemigo de que nada va a cambiar, te perjudica más de lo que puedas pensar. Así que todos juntos decimos, me seguiré moviendo, seguiré avanzando a través del dolor, a través de la decepción y número 3, a través de la religión. Y esto es muy importante. Tienes que moverte a través de la religión del pasado, porque la religión de los judíos era interesante, pero a veces era muy dura, especialmente con las mujeres. Los orientales hasta el día de hoy tienen siempre esta distinción. En Occidente, donde la palabra de Dios y el cristianismo ha avanzado, esto se ha trabajado bastante. Pero todavía en este otro lado del mundo aún hay luchas en la actualidad. Y cosa que se arrastra desde la antigüedad. Una mujer que sufría de algún tipo de flujo era considerada en los días de su periodo como impura. Era parte de la cultura y tenía que apartarse. Ahora, imagínate a una mujer que no solamente era por 5 o 6 días, sino 12 años. El rechazo social, la incapacidad de poder estudiar una carrera, de abrir un negocio, de formar una familia, de acercarse a su propia familia por lo menos. Todo porque la religión le decía, estás contaminada. Tú no puedes estar acá porque no estás bien. Porque la religión te dice que tienes que estar bien antes de acercarte a Dios. Y es como muchos de nosotros hemos crecido. Nos vemos al espejo y decimos, soy un desastre. Mira todo lo que me pasa en la vida. Y la religión dice, sí, pues eres un desastre. Corre a arreglar tus problemas afuera. Cuando Jesús te dice, no, ven acá, que yo arreglo tu desastre. Esa es la gran diferencia entre la religión y Jesucristo. La invitación que nos hace, pero a veces muchos de nosotros hemos sufrido y tenemos daños. Todos tenemos una infancia, la gran mayoría espiritual, hemos crecido en un tipo de iglesia donde hemos recibido tantas cosas hermosas, pero también hemos recibido ciertas cosas no tan buenas. Como cada casa, como cada familia, papá nos ha bendecido, como también de cierta manera papá nos ha afectado, ¿verdad? Cuando alguien
fallaba, pecaba, era disciplinado. Y la manera en la cual se le disciplinaba era, se le retiraba de todo. No hacía nada. Y todo el mundo sabía, ha pecado seguro. Los que vienen de la vieja escuela saben a qué me refiero, porque me tocó estar sentado un par de veces, yo también. Yo estaba ahí en una esquina diciendo, ay, qué vergüenza. Y todos un poco alejados. Mi mejor amigo un día se me acerca y me dice, yo no puedo ser tu amigo así, me dice. Me partió el corazón. Me partió el corazón pero yo entendía, sí, pues, porque ¿qué te dice la religión? Tú tienes que estar bien para acercarte a Dios. Pero Dios te dice, no, tú tienes que acercarte para luego estar bien. Por eso a veces nosotros tenemos que abrirnos y acercarnos a Dios. Esta mujer se movió a través de los prejuicios. Y por último, tienes que aprender a moverte a través de la gente del pasado. Hay personas y relaciones que no te están ayudando, sino que al contrario te están estorbando. La palabra de Dios resalta en el verso 27 que cuando oyó hablar de Jesús, ella vino y se le acercó por detrás y se abría paso entre las personas. Recuerda que mencionamos una palabra al comienzo. La gente lo apretujaba. Había demasiadas personas y ella estaba por detrás. Permiso, permiso, permiso. Quizás hasta por el suelo, porque dice la palabra que ella pudo alcanzar parte de su manto. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Quizás se estiró por arriba, quizás por el suelo, quizás estaba gateando. De una manera metió la mano y pudo tocar su manto porque había mucha gente. Y es que a veces la gente, en vez de acercarnos a Dios, son las personas que nos están separando de Dios. Y hay que saber identificar a estas personas. A veces son personas muy negativas, aquellas que te están alejando de tu milagro. Tú tienes que aprender a moverte a través de estas personas y decir, ok, reconocer que hay personas que quizás por su formación y heridas del pasado siempre encuentran algo negativo a cada circunstancia. Y déjame decirte, se puede entender por qué piensan así, pero eso no te ayuda a ti. Especialmente tú que necesitas un milagro. Hay personas que son muy críticas. Todos tienen quizás haters, quizás. Tú publicas una foto y ya te critican ahí, ¿no? Dicen, has engordado. Yo los bloqueo, los elimino. Todos tenemos haters. Sí, pues he engordado. Exageré en las fiestas. Todavía me queda algo más. Ya bajaré. Pero tú tienes que aprender a navegar entre estas personas que son malas influencias. Hay personas que dicen, no entiendo por qué siempre termino cayendo. Y es que las personas que te rodean son malas influencias. Y tú necesitas cambiar de círculos. Quizás lo que te impide alcanzar ese milagro que tanto necesitas son las personas que están entre Jesús y tú. Seamos el tipo de iglesia que acepta a todos. Decimos en Nueva Oportunidad, está bien el no estar bien. Y realmente lo decimos. Yo quiero que si un día tú te sientes muy frustrado, muy desanimado, lo que no quiero que pienses es que no, hoy día no voy, porque estoy mal. Lo que más anhelo es que tú digas, no, hoy necesito. La religión dice, las fregué, mi papá me va a matar. Pero la relación con Cristo, ¿qué nos dice? Las fregué, necesito ir donde mi papá. El concepto cambia cuando dices, navego a través de la religión, navego a través de las personas, pero también tienes que navegar a través de ti mismo, porque a veces el mayor obstáculo eres tú. Tu peor enemigo eres tú. Y la única manera de cambiar ese concepto que tienes de ti mismo es abrazando la palabra de Dios y entender lo que Dios dice de ti, que tú eres amado, has sido salvado, has sido hecho nuevo y el Señor ha puesto en ti dones y talento y un futuro y una esperanza, no para que sigas viviendo de la misma manera,
Dios tiene sobre tu vida algo distinto. Jesús dijo esto: si ustedes, y nosotros que somos malos, siempre buscamos y pensamos en el bien de nuestros hijos, Jesús también nos enseñó, ¿cuánto más Dios hará por sus hijos? ¿Cuánto más Dios puede hacer por ti? Si tú como papá te desvives y ya no engríes a tus hijos, hoy en día vivimos en la etapa donde malcriamos a nuestros hijos, porque los amamos. Y lo que mis niñas me piden, se los doy, se los hago, porque me tienen enamorado. Y yo no soy perfecto, ¿cuánto más Dios hará por ti? Tú tienes que creerle más a lo que dice Dios que a lo que el enemigo te ha estado susurrando. Tú necesitas seguir moviéndote hacia Jesús. Lo estás haciendo muy bien. Y sabes, va a haber temporadas en las cuales por un tiempo vas a retroceder. Y cuando hagas esto, cuando sientas que te estás alejando, por favor, no pienses, ¿ya para qué? No. Di, vuelvo a empezar. ¿Cuántos están en la dieta eterna? ¿Alguien está en la dieta eterna? Levanten la mano, a ver. Todos aquellos que siempre empiezan la dieta cada cierto tiempo, levanten la mano. 2, 3, 4, 5. Los demás son mentirosos. Porque todos nosotros empezamos mentalizados la dieta, ¿verdad? En la mañana solamente una tostada y agua. Y decimos, ahora sí lo hago. Un día, 2 días y ya tercera noche. Ya, no, es todo lo que hay en la casa. No importa si está vencido, venga para acá. Le damos trámite. Y nos sentimos mal. ¿Y qué hacemos nosotros? El peor error es abandonar la dieta. No, lo que yo digo, nunca es tarde. Ok, y yo empiezo mi dieta todas las semanas. A veces empiezo el martes, a veces el jueves, a veces empiezo la dieta 3 veces a la semana. Pero no me voy a rendir. Y sabes, en nuestro andar espiritual, cuando sientas que la has fregado, cuando las cosas no hayan ido bien, donde ya habido la gran bronca, la gran pelea, sucede. El peor error es creerle al enemigo y decirle, nada va a cambiar. No, digamos, miremos el espejo, hoy vuelvo a empezar. Hoy tomo mi Biblia, me voy a la sala y busco la presencia de Dios. Y tendré una muy buena racha de un par de años. O quizás un par de semanas. Y vuelvo a empezar. El peor error es que cuando nosotros nos desanimamos mal. No, vuelve a empezar. Recuerda que tu milagro está al otro lado del movimiento. Tienes que moverte y acercarte a Jesús.